Vamos a hablar de vasculitis. Las vasculitis son un grupo muy diverso, heterogéneo de enfermedades de los vasos sanguíneos, donde lo que se produce es la inflamación, que tiene una etiología muy diversa, pero predominantemente son autoinmunes. Y se pueden clasificar de acuerdo al compromiso de determinado tamaño de los vasos, al patrón del daño histológico o al órgano que se ha visto afectado. Los vasos comprometidos pueden ser vasos grandes, como ocurre con la arteria aorta, sus ramas proximales y también las venas más grandes. También hay compromiso de vasos medianos, como ocurre con las arterias y venas de los órganos, o sea, viscerales, y sus ramas más principales. Y la vasculitis de vasos pequeños, que actúan sobre arteriolas, vénulas, capilares, que suelen estar dentro de los tejidos, o suelen estar debajo de la piel, o pueden estar dentro del glómerulo renal, generalmente intraparenquimatosas. Esta es la clasificación de Chapel-Hill, fue publicada en 1994 y en este esquema tan didáctico podemos ver el compromiso de los vasos sanguíneos y el tipo de vasculitis. Y así tenemos que la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, suelen comprometer a arterias de grueso calibre. Y en cambio la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki actúan sobre vasos de gran calibre y de mediano calibre. Existen algunas enfermedades vasculíticas que pueden afectar tanto a arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, como pasa con la granulomatosis de Wegener, llamada actualmente poliarteritis o poliangeitis granulomatosa. Así también está la poliangeitis granulomatosa y eosinofilia o enfermedad de Churg-Strauss. Otras vasculitis que afectan a vasos más pequeños, desde las arteriolas, capilares y vénulas, están la púrpura de Henoch-Schönlein, la vasculitis crioglobulinémica y la vasculitis leucocitoclástica clásica cutánea. En esta clasificación podemos ver que las vasculitis son muchas y es una clasificación más completa y se ha dado una terminología consensuada en los diversos congresos y simposios que se han hecho sobre vasculitis. Entonces, muchas de las enfermedades vasculíticas que llevaban antes el nombre del autor que lo descubrió, pues ahora llevan nombres que caracterizan el compromiso de los vasos, sobre todo el tipo de compromiso histológico. Y ahí tenemos vasculitis de vasos grandes, medianos y pequeños. Y entre los vasos pequeños tenemos las vasculitis asociadas al anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo, llamado también ANCA, y también vasculitis asociadas a complejos inmunes, haciéndonos recuerdo un poco de la fisiopatología de estas enfermedades vasculares. También tenemos vasculitis de vaso de tamaño variable, que son vasculitis que pueden afectar a cualquier vaso, y vasculitis de órgano único, cuando se refieren a una vasculitis que afecta solamente a un determinado lugar del cuerpo, ¿no? Otras vasculitis que pueden producirse secundarias a alguna otra enfermedad autoinmune. Aquí es un poco difícil poder memorizar todas estas vasculitis, sin embargo, tenemos que tener guardado siempre una tabla tan completa como esta para poder revisarla frecuentemente, más todavía cuando tenemos un paciente con vasculitis. Otras clasificaciones podrían ser vasculitis primarias, que son aquellas en las que no se asocia ninguna otra enfermedad, como pasa con la arteritis temporal, la vasculitis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la poliarteritis microscópica, las poliangeitis granulomatosa y la granulomatosa y eosinofilia,
las leucocitoclásticas, a diferencia de las vasculitis secundarias que suelen estar asociadas a otras enfermedades, algunas de ellas autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Pero también se han visto vasculitis en las infecciones, tanto bacterianas como virales. También vasculitis que pueden coincidir con neoplasias o ser manifestaciones primarias de alguna enfermedad oncológica y vasculitis secundarias a la ingesta de algunos medicamentos por alguna reacción de hipersensibilidad. Las vasculitis no son enfermedades frecuentes, más bien son bastante raras, pero la relevancia deriva en su gravedad, que a veces pueden afectar órganos nobles como el cerebro, el riñón o el pulmón, y la existencia de tratamientos altamente exitosos. La mayor parte de ellos se manifiesta, como se puede ver en la imagen, con maculopábulas eritematosas de diferente tamaño, con tendencia a confluir. Pueden llegar a ser dolorosas. Las vasculitis más frecuentes son las de tamaño grande, con una prevalencia de 150 por millón en la arteritis de células gigantes, llamada también arteritis de la temporal, y la arteritis de Takayasu, que tiene una frecuencia de 30 por millón. Las vasculitis de vaso pequeño tienen una menor prevalencia, 24 a 90 pacientes por millón para la poliangiitis granulomatosa, 30 a 80 por millón para la poliangiitis microscópica y 1 a 3 por millón en la poliangiitis granulomatosa y eosinofilia. Entonces realmente son cada vez más escasas. Sin embargo, estas vasculitis pueden verse en elevado número en los centros de referencia de vasculitis en poblaciones donde existen muchos habitantes. Finalmente, las vasculitis de vaso mediano son consideradas raras, como la enfermedad de Kawasaki de 10 por millón y la poliarteritis nodosa, ¿no?, donde se ha visto que tiene una frecuencia de 1 por 1000 biopsias de vasculitis cuando se hace el estudio anatomopatológico. Aquí tenemos una diapositiva que nos puede ayudar un poco a ver algunas etiologías. Aquí la arteritis de células gigantes, llamada también de la temporal, se ve una asociación con algunos alelos del HLA, como el DRB104, el consumo de tabaco, la presencia de algunos virus como el citomegalovirus o el parvovirus B19, también el virus de parainfluenza, y también se ha visto que existe una relación con la circunstancia de vivir en algún determinado punto del planeta. Así se ha visto que existe un gradiente de incidencia desde norte a sur. En la arteritis de Takayasu se puede ver también una asociación con el HLA BW52 y se han encontrado varios casos que tienen además infecciones por Mycobacterium tuberculosis. Las vasculitis de vaso pequeño no fueron asociadas con ningún tipo de gen ni ningún antígeno de histocompatibilidad. En la de Wegener se encontró que había recaídas en portadores de estafilococo dorado en la nariz. En la púrpura de Schoenlein-Henoch se encontró que podría estar relacionada con la bacteria Streptococcus pyogenes en la garganta. Y la enfermedad de Behçet, que puede venir con vasculitis, se encontró especialmente en países de Oriente y de Turquía. Por lo tanto, podemos ver que realmente no se conoce aún mucho sobre las vasculitis. En esta diapositiva podemos ver que las vasculitis pueden ser secundarias a noxas dirigidas a algún componente del vaso sanguíneo, a todo el vaso o algún proceso inflamatorio que no esté relacionado con el vaso sanguíneo. Y así tenemos vasculitis primarias de autoinmunidad y en cambio aquellas secundarias a un agente externo como una infección, ¿no? Entonces tenemos noxa directa sobre el vaso en los procesos infecciosos. Algunos gérmenes pueden producir un proceso inflamatorio directamente en el vaso sanguíneo.
¿ya? Eso pasa, por ejemplo, cuando se pone más pálido. Las noxas dirigidas a algún componente del vaso en algún órgano específico, como por ejemplo se encuentran anticuerpos contra la membrana basal del glómerulo renal en algunas vasculitis, y también tenemos que un proceso inflamatorio puede producir de forma secundaria una vasculitis, aunque el proceso inflamatorio no esté directamente dirigido al vaso, pero se produce la formación de complejos inmunes que pueden depositarse y produciendo inflamación. En las vasculitis se reconocen los 4 tipos de alergias conocidos, ¿no? Es decir, como si fuera un proceso de hipersensibilidad. En la hipersensibilidad de tipo 1 se considera que son reacciones de tipo alérgico y se produce la inmunoglobulina E en respuesta a algún agente ambiental que se unen luego a las células plasmáticas a través de un receptor para esta inmunoglobulina, produciendo la degranulación de los mastocitos. Un ejemplo de estos son la poliangitis con granulomatosis y eosinofilia y la vasculitis en las urticarias. Las reacciones asociadas a autoanticuerpos de tipo hipersensibilidad tipo 2, ¿no? Ahí se producen anticuerpos de tipo IgM o IgG, como ocurre con los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo o llamados también ANCA, o los anticuerpos anticélula endotelial, se llaman AECA, que pueden encontrarse en algunas vasculitis primarias como la enfermedad de Kawasaki, la poliangitis granulomatosa o la poliangitis microscópica. También existen las vasculitis asociadas a complejos inmunes, que corresponde al estado de hipersensibilidad de tipo 3. En este caso se producen complejos antígeno-anticuerpo, complejos inmunes que circulan y se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos. Eso puede ocurrir como consecuencia, por ejemplo, de la incursión del antígeno de la hepatitis B y la formación de anticuerpos, y se ha visto que puede estar relacionado con la poliarteritis nodosa o el antígeno de la hepatitis C en algunos pacientes, que puede producir crioglobulinemia mixta, que son complejos inmunes que precipitan con el frío. Otro ejemplo de esta vasculitis es la vasculitis de tipo IgA, llamada también enfermedad de Genock-Schönne. Finalmente tenemos las vasculitis relacionadas con una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. En este caso, en la pared arterial se encuentran un gran número de linfocitos T4 que invaden el lugar. Hay macrófagos, células gigantes, y se produce la reacción inflamatoria a consecuencia de esta invasión celular. No existen neutrófilos ni células plasmáticas. En este caso tenemos la arteritis de células gigantes, llamada también arteritis de la temporal, y la arteritis de Takayasu. En esta diapositiva tratamos de demostrar que las vasculitis pueden tener muchas manifestaciones clínicas. De hecho, dependiendo de las vasculitis, pues se pueden encontrar varias manifestaciones al mismo tiempo, o a veces las manifestaciones clínicas pueden centrarse en un determinado órgano, como vamos a poder ver, ¿no? Los principales tejidos que son afectados en las vasculitis suelen ser la piel, los nervios periféricos, pero también tenemos compromiso central, músculos y articulaciones, también a nivel de la vía respiratoria, y otros órganos como por ejemplo a nivel del riñón. Tenemos también compromiso intestinal, compromiso cardíaco, también tenemos compromiso hepático y otras manifestaciones. Entonces, en esta diapositiva podemos ver todas las manifestaciones, por ejemplo, cutáneas, que varían desde púrpuras, nódulos, petequias, úlceras, vesículas, líbedos reticulares, pioderma gangrenoso, eritema multiforme, etc. En los nervios se pueden encontrar
diferentes tipos de neuropatía periférica, ¿no? También puede haber mononeuritis múltiple o polineuropatías simétricas y asimétricas, ¿no? La arteritis de la temporal se caracteriza por la inflamación de las arterias temporales, que da una sensibilidad y dolor en el cuero cabelludo cuando el paciente se toca o se lava el cabello. Pueden haber en los músculos y articulaciones dolores musculares y debilidad y además elevación de las enzimas CPK y la LDH. Las articulaciones podrían inflamarse o simplemente doler. A nivel respiratorio se pueden dar manifestaciones como si se tratara de una sinusitis, de una mastoiditis, a veces otitis. Se puede ver perforación del tabique nasal y alteración de las cuerdas bucales. También hay compromiso pulmonar con la presencia de nódulos, cavitaciones o cavernas, infiltrados. Pueden haber hemorragia pulmonar, ¿no? Con compromiso ventilatorio. Y como decíamos, también hay compromisos de otros órganos. Se ha visto síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, que pueden llevar a la insuficiencia renal. Puede haber hemorragia digestiva por compromiso intestinal con perforación y obstrucción intestinal. Podría haber isquemias miocárdicas, compromiso de los ojos con epiescleritis, uveitis y ceguera, compromiso hepático con hepatitis y elevación de las transaminasas, y compromiso del estado general, cuando el paciente siente astenia, anorexia, pérdida de peso, etc. Los síntomas pueden variar según el vaso afectado, obviamente. Aquí tenemos algunos síntomas que pueden ayudar a pensar en una vasculitis, ¿no? La presencia de las púrpuras suelen ser muy características, pero también cuando uno tiene una mononeuritis múltiple, como estamos viendo en la imagen, donde se produce una mano caída, ¿no? Y no se conoce la causa, o hemorragias alveolares, déficits visuales muy rápidos, espontáneos, agudos, o hipoacusias súbitas, ¿no? La perforación del tabique nasal nos puede llevar a pensar en que pueda haber una reacción granulomatosa y obviamente una vasculitis, ¿no? Síntomas que pueden hacer pensar en compromiso de vaso mediano como lívido reticular, que alguna vez se ve en los pacientes, o la presencia de nódulos cutáneos, úlceras que no responden a los tratamientos habituales y no tienen una etiología muy clara, o también dolores de cabeza, cefaleas, ¿no? En la zona temporal, o claudicación de las mandíbulas. Eso es algo muy característico de la arteritis de la temporal, donde el paciente siente un cansancio al masticar, incluso al hablar, y cefaleas y dolor al tocarse el cuero cabelludo. Puede haber claudicación de las extremidades superiores y el amaurosis fugax, que se refiere a una ceguera repentina, donde de pronto es como si le apagaran la luz y luego vuelve a aparecer, ¿no? Las imágenes estamos viendo algunas manifestaciones de vasculitis, ¿no? Como estas maculopápulas eritematosas en las extremidades inferiores, pero también pueden haber úlceras y también podemos ver pues una mononeuritis múltiple que está provocando esta mano caída, ¿no? Eso es algo que debe llamar la atención. Para el diagnóstico, obviamente hay que considerar las manifestaciones clínicas, que pueden ser muy variadas dependiendo del tipo de vasculitis. Y es obvio que una vasculitis puede tener varias manifestaciones al mismo tiempo o a lo mejor localizadas a un determinado órgano. Cuando ya vamos a orientar el diagnóstico del laboratorio y estudios de gabinete, tenemos que tener en cuenta que lo importante es confirmar la inflamación vasculítica y la inflamación sistémica, el compromiso de uno u otro órgano, que nos ha de ayudar a hacer la diferenciación de los distintos tipos de vasculitis. En el laboratorio es obvio que el paciente tiene que ser sometido a exámenes generales como un hemograma completo, eritrosedimentación, proteína C reactiva. También tendría que tener una bioquímica general con glucemia, urea creatinina, transaminasas, un examen general de orina.
que nos indique si hay compromiso renal, presencia de cilindros o de alguna característica, tal vez una hemorragia. Además de aquello, la mayor parte de los pacientes suelen ser testados para autoanticuerpos de enfermedades autoinmunes comunes, con factor reumatoide, anticuerpos anti-CCP, anticuerpos antinucleares, etc. Exámenes especiales se pueden hacer, como la CPK, para ver si la enfermedad no está relacionada con enfermedades que comprometen además los músculos. Autoanticuerpos como los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, que se hace por inmunofluorescencia, y es lo que estamos viendo en la imagen de la diapositiva. La presencia de anticuerpos anti-PR3 y anti-MPO, que suelen ser positivos hasta en el 90% de algunos tipos de vasculitis, como la poliangitis granulomatosa y la poliarteritis microscópica. Las crioglobulinemias también son importantes de detectar, el complemento y la serología para los virus de la hepatitis B y C por la relación que hemos visto. Si hacemos estudios de gabinete, encontraremos que es obligatorio hacer una radiografía de tórax para descartar el compromiso pulmonar, y se puede hacer también una angiotomografía y una angioresonancia, además de una angiografía formal. Uno de los estudios más importantes cuando se tiene especialmente la manifestación vasculítica es hacer la biopsia del tejido o del órgano comprometido para poder ver el compromiso del órgano y también el tipo de compromiso vascular. Es siempre mejor que se complemente con inmunofluorescencia en búsqueda de depósitos de inmunoglobulinas de tipo A o de tipo M o de tipo G. Hablando un poco de los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, aquí podemos ver en la imagen, como se puede ver en la inmunofluorescencia. Estos son los anticuerpos más importantes reconocidos relacionados con las vasculitis y son detectados, ¿no?, en dos patrones. Uno que puede afectar de forma difusa granulomatosa en todo el citoplasma, que vendrían a ser los C-ANCA, y otros que suelen estar solo alrededor del núcleo, llamados P-ANCA por su disposición perinuclear. Estos mismos anticuerpos pueden detectarse por métodos de enzimo inmunoensayo o ELISA, y se pueden reconocer anticuerpos dirigidos contra la proteinasa 3 cuando estaría relacionado con los C-ANCA, y anticuerpos contra la mieloperoxidasa cuando están asociados con los P-ANCA. En general, el laboratorio que realiza por inmunofluorescencia confirma la presencia de estos autoanticuerpos que ve en la inmunofluorescencia con un estudio de ELISA y busca los anti-PR3 y los anti-MPO. En esta lámina vemos algunas enfermedades relacionadas con estos autoanticuerpos y podemos ver también algunas otras características. Podemos ver que hay enfermedades que suelen tener solo C-ANCA en forma típica y atípica, o pueden tener también P-ANCA en forma típica y también en forma atípica. Entonces aquí tenemos el nombre de todas las enfermedades. Es obvio que es bastante difícil memorizar todo esto, pero es útil tener estas tablas en alguna parte bien guardadas para poder consultarlas en el momento de que tengamos un paciente. Siempre tener en cuenta que tenemos que mirar, por un lado, confirmar la inflamación vascular y además el carácter sistémico. Por otro lado, saber qué tipo de inflamación, sobre todo el patrón histopatológico, y también descartar si hay órganos importantes comprometidos. Aquí en esta lámina también podemos ver los antígenos que se han encontrado en estos pacientes, ¿no?,
y podemos ver que aparte del PR3 y el MPO, existen otros antígenos que están relacionados a la formación de estos anticuerpos. Esta es una lámina que está mostrando la histología de las vasculitis necrotizantes, y aquí tenemos también varias de las vasculitis de las cuales hemos hablado, el tamaño del vaso, y si en la biopsia se puede encontrar necrosis fibrinoide, si se puede encontrar la presencia de polimorfonucleares o mononucleares, eosinófilos, si hay células gigantes, y si se puede encontrar granulomas. Obviamente, en las enfermedades granulomatosas es donde más se puede encontrar la presencia de granulomas, ¿no? Como pasa con la poliangiitis granulomatosa, ¿no? O con la poliangiitis granulomatosa y eosinofilia, obviamente. Y la arteritis de la temporal, que también es otra en la que se puede ver bastantes granulomas. Otra lámina que nos está mostrando el diagnóstico diferencial clínico patológico, como ustedes pueden ver, existen muchas características para al final llegar a la conclusión de que se puede tratar de una u otra vasculitis. Aquí se puede ver el compromiso del tamaño del vaso, pequeño, mediano, grande, qué tipo de alteración anatomopatológica es la característica según lo que se nos reporta en la biopsia. ¿Cuál suele ser la clínica? Y esto es muy importante porque muchas veces a raíz de esta clínica es que encontramos esta vasculitis. El diagnóstico, cómo se hace, si es importante hacer la biopsia o una arteriografía o solamente clínico, ¿no? Muchas veces otro tipo de estudios también, podría ser hasta una ecografía, y las peculiaridades que podría tener cada vasculitis, algunas relacionadas con los virus de la hepatitis B y C, ¿no? O la presencia, qué sé yo, de la eosinofilia, ¿no? Como la poliangiitis microscópica de eosinofilia, asmas frecuentes, también la edad, y también si existe alguna preferencia por algún tipo de población, como ser la enfermedad de Takayasu, que suele ser más frecuente en mujeres jóvenes y asiáticas, ¿no? Entonces, también se presenta en pacientes que han tenido alguna cirugía vascular y se les ha dado corticoides, digamos, metotrexato. Entonces, estas características nos pueden ayudar a reconocer las vasculitis. Dependiendo de cuál sea el paciente o el tipo de vasculitis, el grado de afección, es obvio que puede haber diferencias en el tratamiento. Sin embargo, todas las vasculitis requieren tratamiento con corticoides, generalmente a dosis altas. En forma oral se puede dar la prednisona de 0,5 a 1 miligramo por kilo peso día, o también se puede optar por dar pulsos endovenosos, y en ese caso se daría la metilprednisolona hasta 1 gramo vía endovenosa, obviamente en medio de una solución que puede ser solución glucosada, ¿no? Durante 3 pulsos, 3 veces. El tratamiento endovenoso es primordial cuando hay el compromiso de algún órgano muy importante, como por ejemplo el pulmón o el riñón, o hay un compromiso de la visión. Y luego se puede pasar a un tratamiento de mantenimiento que puede usar fármacos modificadores como el metotrexato, la azatioprina o la ciclofosfamida. También se han utilizado tratamientos biológicos como el rituximab, que es el que más se ha utilizado en las vasculitis, y se ha utilizado también otros métodos como la plasmaféresis. Obviamente el pronóstico de estos pacientes depende de lo rápido que se haga el diagnóstico, lo certero de solicitar los análisis de laboratorio y los estudios de gabinete. El estudio histopatológico probablemente sea lo más importante en estos casos. Entonces, dependiendo de la rapidez, el pronóstico será bueno, y estos pacientes generalmente suelen hacer tratamiento por unos 2 años, a veces un poco más, y muchos de ellos logran dejar el tratamiento y la vasculitis no vuelve a presentarse. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención. La lámina nos está mostrando una imagen de la inmunofluorescencia que se ve en los
anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Gracias por su atención.